Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan,
La película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas, al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas, al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas, al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca.
Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización,
transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters: Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters: Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural,
congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada.
El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters: Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters: Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual.
Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga.
Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas, al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas, al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales.
En definitiva, Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro.
Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan,
La película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca.
Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización,
transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural,
congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada.
El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual.
Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga.
Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales.
En definitiva, Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos.
Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan, la película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una película de comedia y aventura sobrenatural de 2024 y la secuela directa de Ghostbusters, Afterlife, 2021. Dirigida por Gil Kenan y escrita por Jason Reitman y Gil Kenan,
La película continúa ampliando el legado de la icónica franquicia de los cazafantasmas, al tiempo que introduce a un enemigo sobrenatural más oscuro, más frío y más amenazador que nunca. Tras los acontecimientos de Ghostbusters, Afterlife, la familia Spengler y sus aliados dejan atrás la Oklahoma rural y regresan a la ciudad de Nueva York, volviendo al emblemático cuartel de bomberos de los cazafantasmas. El equipo original ha ayudado a reconstruir la organización, transformándola en una unidad de investigación y defensa paranormal mucho más estructurada. Sin embargo, una nueva y aterradora fuerza sobrenatural comienza a despertar, un mal ancestral vinculado al frío extremo. Esta entidad amenaza consumir a toda la ciudad en una era glacial sobrenatural, congelando a personas, edificios e incluso a los propios fantasmas. A medida que las temperaturas descienden de forma antinatural y la actividad paranormal aumenta, los cazafantasmas deben correr contrarreloj para descubrir el origen de esta amenaza helada. El equipo se enfrenta a conflictos internos, choques generacionales y dilemas éticos sobre quién debería tener permitido luchar contra fantasmas, especialmente cuando el peligro se vuelve más letal que nunca. Uno de los aspectos más destacados de Frozen Empire es su apartado visual. Las imágenes heladas son impactantes y transforman Nueva York en una pesadilla paranormal congelada. Fantasmas cubiertos de hielo, calles congeladas y efectos sobrenaturales de escarcha aportan un tono más oscuro e intenso que el de las anteriores películas de la saga. Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una secuela entretenida y ambiciosa que logra expandir con éxito el universo de los cazafantasmas. Aunque no alcanza el impacto cultural del clásico original de 1984, ofrece una sólida combinación de acción, humor, emoción y emociones sobrenaturales. En definitiva, Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma es una incorporación digna a la franquicia, que respeta sus raíces mientras lleva la historia hacia un territorio más frío y oscuro. Es una aventura sobrenatural divertida y emotiva que funciona tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos